Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. Hoy es miércoles de ceniza. Estamos comenzando una nueva etapa. Hemos culminado la primera parte del tiempo ordinario en que nosotros nos hemos comprometido y hemos comenzado casi como a hacer un training, ya lleva un training para ver si podíamos poner en práctica en la vida el tiempo ordinario, en la vida de todos los días, esa fuerza de Dios que habíamos recibido desde su nacimiento. Fíjense que es interesante pedagógicamente cómo la Iglesia nos va ayudando y nos va haciendo reflexionar y sobre todo ponerlo en práctica, vivirlo profundamente, ¿verdad?, en ese encuentro con el Señor. Ahora hoy estamos comenzando otro ciclo. Hemos concluido esa primera partecita del tiempo ordinario y comenzamos este tiempo que sería del tiempo pascual, ¿verdad? Pero comenzamos con la preparación, que es el tiempo de la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma, como el mismo nombre lo dice, 40 días de preparación, y lo comenzamos con este miércoles de ceniza. Por eso la Iglesia pedagógicamente hoy nos invita a leer el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Rasguen, dice, sus corazones. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no los vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y vuelva, dejando a su paso bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios. Queridos amigos, aquí está el caracú y aquí está el centro de todo el objetivo, de todo nuestro gol, ¿verdad?, hacia donde nosotros vamos a apuntar. Palañan de GPS Ginamo, Palañan GSA, Palañan de Yara, o me eñan de a través de este profeta Joel. Rasguen verdaderamente sus corazones, no las cosas exteriores, sus vestiduras o lo que sea. Peñembo Babaí, Peñembo Argel o lo que sea, Guaú, porque comienzan a hacer un camino de conversión. No, tiene que notarse siempre esa alegría y ese deseo, pero de un verdadero cambio. Eso es lo que el Señor quiere, y quiere que rasguemos, dice, el corazón en todo caso. Que todas las cosas negativas, las cosas que no nos ayudan a vivir como cristianos, desaparezcan y que vengan las cosas lindas de Dios, que sea iluminado nuestro corazón y nuestra propia vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.